3, 2, 1. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. La Puerta de la Calle, podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves. A veces me acuerdo de don Miguel, el dueño del restaurante a donde íbamos a almorzar. Siempre nos saludaba con una carcajada festiva. Una noche, en el programa que yo hacía en Teleantioquia, conversé sobre la felicidad con un invitado entusiasmado con ese tema. Al otro día, don Miguel, con su fogosa risa, me saludó con esta celebración. Luis Alirio, ¿sabes qué debe ser la felicidad? Cuando uno lo olvida todo. Estuve de acuerdo y celebré con él, pero me quedé pensativo. Solo una memoria muy dolida o llena de cansancio y de tedios podría decir tal cosa. Lo que sentí se pareció al descenso brusco de un carro a 70 kilómetros por hora en un inesperado túnel. Llevo con 3 podcasts mencionando el libro de las palabras, publicado por la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín hace 10 años, y en el cual aparecen ensayos y crónicas escritos a partir de 12 palabras supuestamente cansadas, agotadas, saturadas, tal vez algunas de ellas ya quebradas. Empecé con la palabra perdón y luego la palabra felicidad. La felicidad, parece tener, quizás en muchos de los avatares de la existencia de cada quien, un vínculo con la palabra que sigue, memoria. Al menos en eso hace pensar la pequeña historia de don Miguel que acabo de contar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que por qué se convirtió memoria en una palabra cansada? De veras, las palabras se cansan, se aburren, se infestan de hastío. ¿Lo creen? En la escuela y en el colegio era la memoria, no el aprendizaje, no el conocimiento, lo que nos hacía ganar o perder los años académicos. Muchos libros, un número difícil de contar, traen en sus portadas las palabras memoria y memorias. Mis memorias. Memorias de tal o cual personaje. Las memorias de esta o aquella región, de X o Y época. Ahora, muchos espacios turísticos en 1000 ciudades son museos de la memoria. Tiene uno la impresión de que en algún tiempo reciente las palabras memoria y memorias se convirtieron en una suerte de moda intelectual, incluso académica y periodística, quizás como proceso cultural e histórico por épocas sufridas en toda América Latina, en Colombia en particular, que motivaron la asociación continua, repetitiva, reiterativa de las palabras víctimas, memoria, memoria, violencia, criminalidad, memoria, memoria, dolor, sufrimiento, memoria, memoria política, injusticia, memoria, memoria, olvido, no olvido,
indiferencia, ausencia, miedo, memoria, desmemoria. Hasta pareciera que la palabra memoria terminó siendo la sucesora de la palabra historia. O se tratará no de sucesión, sino de usurpación. La memoria forma parte de la historia, no es la historia. Incluso la tecnología viene con su contribución al desgaste de la palabra memoria. En el libro que he venido citando, el título del ensayo alusivo a la memoria es El olvido de memoria. Eduardo Escobar, su autor, cuenta al final lo siguiente. Hace días un muchacho de mi vecindario se acercó a un grupo de amigos que lo esperaban en la plaza para hacer un trabajo de computador y les dijo con naturalidad algo que a mí me sonó absurdo. Qué pena, muchachos, pero se me olvidó la memoria. Y comenta el ensayista, poeta nadaísta, que tal expresión en el siglo pasado habría sido imposible. Es que nadie podría imaginar, a menos que fuera cosa de enajenados, que vendría el tiempo en el que uno podría llevar la memoria en el bolsillo. Dice Eduardo Escobar en su texto que la exacerbación moderna de la memoria está bien representada en la memoria artificial de este computador donde escribo estas palabras aprendidas, conectado por las yemas de los dedos al olímpico cerebro de un servidor norteamericano que en un entramado electrónico de microcircuitos, puertas lógicas, transistores y terminales de oro y clips y tarjetas enceradas, mantiene el registro de los nombres, las costumbres, las fotografías y los pensamientos de todos hasta siempre, o hasta que se vaya la luz. Pues hoy el apocalipsis depende con mucho del colapso energético cuando el ángel predestinado o una cucaracha extraviada obture el resorte del interruptor. Se me olvidó la memoria. Dejé la memoria en la casa. ¡Ey! Se me perdió la memoria. Sería que la dejé en el café donde estábamos. Boté la memoria en una rumba anoche. Ay, mi amor, discúlpame. ¿Vos tenés alguna memoria por ahí? Se venden memorias, dice un letrero en un puesto de venta callejera en el centro de Medellín. Sí, aún hoy, si uno se detiene a reflexionar en estas frases, ciertamente tiene la sensación de lo absurdo, de extravío y hasta de ridículo. La tecnología, el periodismo, los discursos políticos, hasta la literatura han cansado la palabra memoria, cuya existencia es fundamental para la historia y, claro, para la vida cotidiana de cada quien. ¿Creen ustedes que habría civilización sin la humana capacidad de la memoria? ¿Podrían subsistir los pueblos y sus nombres si perdiéramos la memoria? ¿Quién soy si olvido mi nombre? ¿No es pavoroso pensar que puede llegar el día en que abra el computador para recordar quién soy yo? ¿Qué soy si olvido lo que soy? Porque si olvido lo que soy, olvidé lo que he sido.
Se le atribuye a Jorge Luis Borges haber dicho que el hombre es lo que recuerda. Para la civilización, el olvido colectivo y masivo sería una catástrofe, como la del choque de un planeta con la Tierra. En Antioquia, el médico neurólogo Francisco Lopera Restrepo, fallecido a los 73 años hace 6 meses, 10 de septiembre de 2024, dedicó más de media vida a luchar contra la enfermedad del olvido, llamada Alzheimer, considerada casi el hecho de morir, pero seguir viviendo. No sabría uno describir el estado de vida que es perder la memoria. Es como la muerte. Y citando de nuevo al español Fernando Savater, sabemos más o menos qué es morirse, pero no podemos saber qué es morirme. Sabemos qué es olvidar, pero no sabemos qué es todo se me olvidó. Además, porque el paciente no se acuerda de que olvidó. La pérdida de la memoria es la pérdida pavorosa de las pruebas de haber vivido y de estar vivo. Se cita a Aristóteles como autor de esta afirmación. La memoria es una función del alma. Es decir, para el filósofo griego la memoria es mucho más que función mental. Con ella no solo recordamos los hechos, sino el sentido de los hechos y los efectos de los hechos en nuestra propia vida y la de los demás. ¿No piensan ustedes que de tanto pronunciarla se nos puede cansar la palabra memoria? Pero no se nos puede cansar la memoria. En ella están las diversas versiones de la vida que cada quien ha vivido. La memoria guarda el niño que fui, el joven que fui, el arisco o manso que fui, los amantes que he sido, el que ahora, por virtud de la memoria, es capaz de dar testimonio de lo que he sido, por qué he sido y para qué he sido. Tal vez la memoria no se canse. Tal vez puede llenarse y derramarse. Ahora, se argumenta en contra de la memoria que ésta sucede fragmentada. Y sin duda no es necesario que nos argumenten eso porque lo hemos experimentado. Lo que no es cierto, ¿no creen ustedes?, es que la memoria, siendo selectiva, seleccione solo los momentos felices y deseche las horas tristes, recuerde solo los instantes dulces sobre los amargos. Más que desechar, que sin duda lo hace, la memoria agranda lo que recuerda. En el recuerdo el amor suele ser más luminoso de lo que fue. Las horas de felicidad resultan, por arte y magia de la memoria, doblemente felices. Y los tiempos tristes son narrados con palabras que superan en mucho a la verdadera tristeza que se sufrió. En materia de desgracias, el recuerdo suele ser desgraciado, porque exagera el tamaño del dolor que se sintió, del miedo que nos sobrecogió, de la amenaza que nos persiguió. En cada relato azaroso traído de la memoria, casi siempre estuvimos al borde de la muerte. Y en materia de felicidad, el recuerdo suele ser inflado y ampuloso. Fue la mejor fiesta que jamás tuve 2 veces.
Era un amor repleto de pétalos, de colores y de inciensos. Él me quería como creo que nunca más volvió a querer. Tal vez por eso García Márquez advirtió en alguna ocasión que no se puede confiar en la memoria, pero sí en la imaginación. Con frecuencia oye uno decir que mejor es olvidar el pasado porque, aunque suceda también con los momentos felices, por el desagüe del olvido se van las penas y las penurias vividas, los desengaños y las traiciones que mantienen en uno heridas abiertas. Quizás eso fue lo que le hizo decir a don Miguel, el dueño del restaurante, que la felicidad es cuando uno lo olvida todo. Miles de canciones de todos los géneros claman por el olvido cuando lo que se anhela olvidar son las penas de amor, que, dirían los analistas, son las principales enemigas del ego, del que se ha hecho entender que es el principal fabricante de prejuicios, miedos, envanecimientos y aflicciones que solo el ser humano padece, con el agravante de que ese fabricante de tribulación no está afuera, no es un fantasma que nos sigue, no es una amenaza que acecha en cada esquina. Ese fabricante está adentro. Uno mismo es el fantasma y la amenaza que acecha en cada esquina. ¿No les parece que en ese caso la memoria, y no el olvido, podría ser la raíz en la ribera del río para no ahogarnos? Una mujer del sol me hizo caer en la cuenta de que si uno se olvida, olvida buscar, olvida preguntar, olvida amanecer, olvida despertar. Soy el autor de una de las crónicas alusivas a la palabra memoria en el libro de las palabras cansadas, año 2015. El texto regresa a la masacre del Bar Oporto, límites de Medellín y Envigado, la noche del 23 de junio de 1990. El papá de uno de los 26 muchachos acribillados en el suelo por pistoleros sin cara y sin sombra, cuenta que él quisiera olvidar ese suceso, que de poder suceder algo como eso, el olvido, él sentiría que lo liberan de la cosa más pesada que ha cargado en su vida durante los últimos 35 años. Sin embargo, con su voz disminuida por los silencios entre los que ahora vive, afirma que por más que lo quisiera, en ese olvido se iría para siempre su hijo, el nombre de su hijo, el rostro de su hijo, y se iría también en ese olvido el anhelo de ver las caras de la verdad y la justicia que él aún espera, porque está seguro de que no el olvido, sino ellas, lo liberarán del plomo que trae cargando en el alma. La memoria me fatiga, sí, y quisiera olvidar. Pero no, yo la necesito. Y este país también. Para este país es urgente la memoria, me dijo.
Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle, en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Marcar me gusta y compartir, suscribirse y comentar abren más puertas. Una última para seguir después. Palabras cansadas. ¿Al dolor le da fatiga? ¿Crees que está exhausta la palabra duelo?